Buenas noches. Como les informamos hoy a través de Edmodo y de algunas redes sociales, no vamos a tener la clase presencial en la iglesia por temas del clima y toda la nieve que hay. Sabemos que van a haber complicaciones en transporte y no va a ser fácil llegar a nuestro lugar de reunión. Por eso vamos a aprovechar esta herramienta, Internet. Es algo que todos somos familiares con Internet. Estamos presentes en varias redes sociales y hemos venido publicando videos por bastante tiempo a través del modo, o sea que decidimos hoy publicar nuestra clase para el día de hoy y así poder avanzar con todos los temas que estamos estudiando. Espero que usted esté en la comodidad de su casa viendo este video con una taza de té o de café y que disponga de estas horas, que así hubiéramos ido a la iglesia y hubiéramos invertido este tiempo. Ojalá usted esté en este momento viendo este video y sea de bendición para su vida y su familia. La clase pasada nosotros ah, evaluamos los temas de qué significa devoción, qué significa adoración y santificación. Y llegamos a la conclusión que estas tres palabras, esos tres estilos de vida, son el resultado de tener una comunión con Dios. Aprendimos que solo la comunión íntima con Dios es lo que nos ayuda a vivir una vida santa, lejos del pecado. Y algo que quería explicar claramente, que no me dio el tiempo la clase pasada, hablábamos que santificación era un proceso que requería de mi esfuerzo, que no deberíamos conformarnos a este siglo, sino permitir que Dios y su Espíritu Santo renovaran nuestro pensamiento, nos transformara la manera de pensar, como dice Romanos 12:2. Dice que también una sugerencia y un consejo práctico es que nos abstengamos de toda especie de mal, como dice Primera de Tesalonicenses 5:22. 6 del 5 al 22. Y dice también que todo aquel que lucha a la verdad se abstiene de cosas, como dice Primera de Corintios 9:25. Así que vemos y concluimos cómo es cuestión de que nosotros pongamos de nuestra parte para poder vivir una vida de santidad, que aunque tenemos la ayuda del Espíritu Santo como un GPS, dirigiéndonos, guiándonos, convenciéndonos de pecado, va a requerir que nosotros pongamos de nuestra parte porque seguimos teniendo una lucha. Um, Quiero leer en Primera de Pedro 3:21 y dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis dicen, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo que quiere decir este versículo es que una persona, después de que ha sido bautizada, por medio de la resurrección de Cristo, su espíritu ha sido renovado. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de esa persona, viene a vivir dentro de esa persona comienza a sufrir una batalla interna, que es la que yo siempre les he hablado en clase. Ese Espíritu de Dios que está morando dentro de él quiere hacer lo bueno, pero los efectos del bautismo sobre el cuerpo y sobre la carne del ser humano solo afectaron su espíritu. Por eso es de ahí la importancia que nosotros como seres humanos crucifiquemos la carne, porque como dice este versículo en Primera de Pedro 3:21, el bautismo nos salva. No quiere decir que quita las inmundicias de la carne, es decir, que si una persona tiene ciertas adicciones, ha mantenido ciertos hábitos de pecado, su carne va a seguir pidiendo lo mismo. Pero lo que pasa a través del bautismo, dice este versículo, es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Mi espíritu es transformado, mi mente ha sido limpia y yo debo seguir con un proceso completo en donde la palabra empieza a transformar mi manera de pensar y la comunión con el Espíritu Santo ayuda a que sea el Espíritu quien me dirija. Pero sigue el ser humano teniendo esa lucha entre el deseo de su carne y el deseo de su espíritu. Es por eso que una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, que se ha bautizado, que ha sido lleno con el Espíritu Santo, está en un momento crítico y un momento difícil,
donde necesita apoyo, donde necesita oración. Y por eso era que yo les decía, usted y yo debemos ser promotores de esos ambientes espirituales para que esa persona pueda empezar a moverse en un ambiente sano que le permita a él crecer espiritualmente y que le permita librar esa batalla interna que va a empezar a pelear. El libro de Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 21 nos dice, um, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es algo que escribió el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos y trataba de explicar esa lucha interna que tiene toda persona que, a pesar de que ya está lleno del Espíritu Santo, el hecho de que haya vivido en una vida de pecado sigue teniendo esa lucha interna. Una cosa es lo que él quiere hacer en su corazón, pero otra cosa es la que la carne va a estar pidiendo. Por último, Romanos 8:23 nos habla de que vamos a tener esa lucha hasta por todo el tiempo que estemos aquí en la tierra, que solo el día, Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que esa batalla entre la carne, entre los deseos de la carne, entre todo lo que la carne nos pide y esa aspiración a tener una vida correcta delante de Dios es algo que vamos a luchar hasta el día en que nuestros cuerpos sean glorificados para poder ir a la eternidad. Entonces debemos partir de ese punto. Todos mantenemos una batalla muy fuerte entre nuestra mente, entre el deseo de nuestro espíritu y entre las cosas que la carne nos pide. Y por eso era que yo les decía, como líderes debemos ayudar a estas personas. Nuestro trabajo no termina cuando la persona se bautiza y está llena del Espíritu. Es allí donde nuestro trabajo comienza, donde nuestro trabajo debe ser más intenso, con más dedicación, con más amor, con más paciencia, ayudando a esas personas a librar esa batalla interna. Por eso toda reunión que yo promuevo debe ser de carácter espiritual, ayudando a que el espíritu de esa persona crezca, ayudando a que la relación de esa persona crezca con Dios. Esa es nuestra responsabilidad, de ayudarnos unos a otros, de promover ambientes de adoración, promover ambientes de santidad para que esa persona pueda superar esa batalla que está librando después de que se ha bautizado. Por eso la mayoría de actividades que hacemos en la iglesia, que hacemos con nuestros departamentos, deben tener algo que aporte a la vida espiritual de esa persona, sea compartir algo de la palabra de Dios, orar juntos y sobre todo mantener una actitud de misericordia y de amor y ayudarnos. Eh, Quiero que piensen que uno no sabe la persona cuando no la encontramos en la iglesia qué batalla está peleando contra él mismo, contra esa batalla que habla Pablo. Hay algo que entre mis miembros está, eh, qué batallas está peleando afuera con su familia. Entonces debemos mantener una actitud de amor, de misericordia y de tolerancia, no aceptando el pecado ni el estilo de vida pecaminoso, pero sí amando al pecador y estando allí para, como les digo, promover ambientes de oración, de adoración, y enseñarles, sobre todo motivarlos y decirles, aquí estamos, sigamos adelante, sí se puede, vamos a ganar esta batalla, tenemos lo más importante que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, así que sí se puede. Y ese proceso de santificación por eso toma bastante tiempo. Ah, Depende de la dedicación, de la determinación que la persona tome en seguir a Dios. Depende de cuánto invierta en oración, de cuánto tiempo invierte en ayuno, depende de cuánto tiempo invierte en leer la palabra de Dios, en acercarse a Dios. De eso depende que una persona pueda crucificar su carne y hacerse conocedor de qué es pecado y tratar de conocer más a Dios y saber cómo acercarse a Dios. Eh,
Y ese proceso puede tomar años, hermanos, años. Así que por eso debemos promover ambientes donde estudiemos la palabra de Dios, donde nos animemos y sobre todo cada vez que aconsejemos a alguien, invitarlo a que busque la presencia de Dios, porque solo entre más tiempo invierta una persona en acercarse a Dios, más liviana y más pequeña se va haciendo esa batalla contra las cosas que la carne nos pide. Pero sí debemos ser tolerantes con todos estos aquellos nuevos convertidos y ser conscientes de que son personas que necesitan mucha atención y mucho de nuestro apoyo. Um, pero concluimos diciendo que una vida en santidad y una vida en adoración y devoción son resultado de tener una comunión con Dios, de estar en la intimidad con Dios. Y vemos cómo a través de la Biblia Dios nos enseña cómo relacionarnos con Él. Todo el tema de un nuevo convertido, de cómo alcanzar salvación es un tema claro, pero como les he reiterado varias veces, ahí no termina la carrera. Después de que una persona ha sido bautizada y llena con el Espíritu Santo, necesita tener una vida en santidad, como, como dice Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sean santos porque yo soy santo. Um, yo debo vivir una vida en santidad para agradar a Dios. Yo debo vivir una vida en santidad para comunicar a Cristo a otros. Um, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea que así una persona haya nacido de nuevo debe procurar seguir la paz con todos, ser una persona pacificadora, mostrar a Dios en todo lo que hace, tener un carácter pacificador, una actitud pacificadora y sobre todo hay que buscar esa santidad porque esos son los requisitos para poder ir a la eternidad y gastar la eternidad con Dios. Ser santo no es una opción. El Señor dice, sean santos porque yo soy santo y para que ustedes puedan relacionarse conmigo deben ser santos. Deben buscar una vida en santidad, en separación del mundo. Y hemos hablado que santidad significa separarse del mundo y del pecado, pero con un propósito de consagrarse a Dios. Les decía yo en una clase, santidad no es yo me encierro en mi casa, no ofendo a nadie, no peco y no hago nada. No, santidad es separarme del mundo con un propósito de agradar y de consagrarme a Dios. Por eso quiero que hoy estudiemos la palabra consagración. Fue la palabra que usé como ejemplo para, les publiqué en Edmodo un ejemplo de qué es lo que quiero que hagan con el glosario. Y usé la palabra consagración como ejemplo. Así que ese es el tema de la clase de hoy. Um, ¿Cómo podemos consagrarnos a Dios? Yo creo que es una palabra que usamos mucho. De hecho, no es una palabra que está muchas veces en la Biblia, pero sí es una expresión que usamos. Debemos consagrarnos a Dios, debemos cambiar, debemos llevar una vida en consagración. Entonces vamos a estudiar esa palabra. Quiero que abran el ejemplo que les publiqué, es un documento PDF que dice Ejemplo Glosario Vida Cristiana y vamos a hablar de ese tema el día de hoy. Dice consagración, acto de ofrecer, dar algo a Dios, puede ser tiempo, dinero o la vida en el ser mismo de una persona. La acción de consagrar fue una práctica desde el Antiguo Testamento. Uno de los ejemplos más visibles fue cuando construyeron el tabernáculo y Jehová dio instrucciones a Moisés de cómo preparar un aceite para ungir. Y ungir es eso, ungir es separar algo. Para ungir algunos de los elementos que iban a ser, todos los utensilios que iban a ser usados en el tabernáculo de reunión. Um, Sabemos que Dios estableció un sistema de ritos de alabanza y de adoración, le dio la figura de un tabernáculo para que el pueblo pudiera relacionarse con Dios, el pueblo de Israel pudiera estar en comunión con Dios y todo el proceso de perdón de pecados, de purificación, de lavamiento y todo eso fuera posible mantener una relación el pueblo de Israel con Dios. Y desde allí fue que vimos cómo todo el sacerdocio, el sistema de sacrificios, las ofrendas, todo eso empezó, fue una visión de lo que, de Dios que le entregó
a su pueblo para ese tiempo y les ordenó crear un tabernáculo de reunión. Ese era el objetivo del tabernáculo, mantener la comunión entre el pueblo y Dios. Y quiero que se aproximen a este tema y a los temas que vamos a estudiar hoy pensando en eso, que todo lo del Antiguo Testamento es válido, que era todo lo que está en el Antiguo Testamento era una sombra, una figura de lo que iba a venir. Entonces muchas cosas de las representadas en el Antiguo Testamento nosotros las encontramos hoy en Cristo, pero no quiere decir que como no tenemos un sistema de sacrificios y no tenemos un tabernáculo y no tenemos ciertos utensilios y todo lo que ese pueblo tenía que hacer, no quiere decir que uno se va a aproximar a Cristo de cualquier manera. Todo lo que vimos en el Antiguo Testamento era una sombra, era un reflejo de lo que iba a venir, y todo lo que usted y yo necesitamos para salvación y para la santificación nuestra está en Cristo. Pero quiero que estudiemos este Antiguo Testamento como viendo cada detalle y viendo cómo nuestro Dios es un Dios de detalles, de orden, de limpieza. Él a través del Antiguo Testamento y este tabernáculo nos enseña cómo relacionarnos con Él, cómo acercarnos a Él. Y hermano, por más de que la gracia y la misericordia y el amor de Dios es grande, eso no quiere decir que podemos acercarnos a Cristo de cualquier manera y recibir lo grande que Él nos ha dado y vivir después de cualquier manera. El estudio del tabernáculo es algo muy bonito, es algo que vamos a ver en segundo año. Y, pero ahorita este tema de la consagración nos toca abordarlo aquí en una manera muy pequeñita, pero sí les animo a que para segundo año cuando veamos tabernáculo va a ser una materia hermosa. Eh, Volviendo al tema, Moisés dio instrucciones a Moisés acerca de un aceite para ungir todos los elementos que iban a ir en el tabernáculo. Y el objetivo era que los iban a consagrar, que una vez eran ungidos, eran bañados con ese aceite, nunca más iban a ser usados con otros propósitos y no iban a tener acceso, no iban a poder ser tocados por cualquier persona. Ese es el concepto de consagración. Una vez Dios coge y unge a algo, Él no permitía que después fuera usado con cualquier uso pagano o que no fuera usado para su gloria. Y ese es el concepto de consagración que debemos aplicar hoy a nuestra vida. Una vez hemos sido lavados, hemos sido perdonados, hemos sido justificados, es necesario que tengamos esa mentalidad y no volver al pecado. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, porque por la misericordia de Dios estamos aquí, que ustedes presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no agradable al mundo, no agradable a mis amigos, una vida santa que le agrade a Dios. A eso es que nosotros llamamos nuestro culto racional. La consagración en el Nuevo Testamento nos invita a que nos entreguemos, nos presentemos limpios. Jesús en la cruz nos dio todo, nos lavó, nos perdonó, nos limpió, nos justificó, nos redimió, pero es necesario que yo haga mi parte y presente mi cuerpo como un sacrificio vivo y me niegue y crucifique mi carne, me aleje del pecado, haga todo lo que esté a mi alcance por estar en una comunión con Dios, lleve cautivo todos mis pensamientos a la palabra de Dios y estar en comunión para que yo pueda presentarme delante de Dios como un sacrificio vivo. Una vez el Señor me ha ungido y ha puesto de su espíritu sobre mí, yo debo entender que lo que vive dentro de mí es algo grandioso y que yo no debo volver al pecado, que yo debo vivir una vida santa. Es un sacrificio vivo, es un sacrificio, yo me alejo, me niego a mí, y eso es lo único que permite que Dios se forme en mí, que yo viva una vida de sacrificio, negándome a lo que mi carne pide, negándome a lo que mi mente piensa y rindiéndome y acercándome y separándome. Um, y es lo único que va a permitir que Dios nos use con ese propósito santo, como cada uno de los utensilios que estaban en el tabernáculo.
todos esos utensilios tenían un propósito y una vez puestos allí y usados para la gloria de Dios, no cualquiera podía acceder a ellos, no cualquiera podía moverlos, no podían ser usados para otro uso. Y ese es el concepto de consagración. Una vez el Señor nos ha llamado para hacer algo en su obra, el Señor quiere decir que nos está llamando, que ha puesto de su espíritu y tal vez a algunos nos ha dado una unción especial, algo que hacer en su reino. Una vez el Señor nos ha usado en su reino para hacer algo, no podemos permitir que el mundo nos use, no podemos permitir que el pecado entre en nuestra vida y ser un objeto de justicia y un objeto de maldad, ser un objeto para la gloria de Dios y ser un objeto para maldición o un objeto para uso del pecado. Ese es el concepto de consagración al que debemos formar en nuestra mente. El que vive en mí, el Señor me ha ungido con su Santo Espíritu y por eso yo debo vivir una vida separada del pecado. Ese concepto de separación está en Romanos 12, donde nos dice: preséntense como sacrificios vivos. Y segunda de Corintios capítulo 6, el versículo 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, el versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El llamado a la consagración es un llamado para todos. Todos tenemos una invitación a ser útiles en el reino de Dios, pero debemos consagrarnos, no solo santificarnos, no solo separarnos del pecado, sino consagrarnos, entregar, proponernos, ser un instrumento útil para la gloria de Dios y no permitir que nada en este mundo nos use para ser un instrumento de justicia. Si ustedes notan en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 3, habla de cómo Dios llamó a todos los levitas y los puso como sacerdotes. Aarón y su descendencia eran sacerdotes, pero llamó también a todos los levitas y los puso allí para que ministraran en el templo. Primera de Crónicas 23 nos habla algunas de las tareas de los levitas. Estaban allí para ministrar alabanza, para hacer oficios dentro del tabernáculo, para movilizar el tabernáculo. Sabemos que el pueblo de Israel se desplazaba de tierra en tierra y era necesario que todo el tabernáculo se levantara y se movilizara con ellos. Ahí la importancia de cómo, imagínense, trabajaban demasiadas personas. Si usted lee números, vamos a ver unos números muy grandes de levitas encargados de la ministración en el templo, en el tabernáculo, perdón. Y fueron personas llamadas por Dios. Los levitas fueron escogidos por Dios uh, para ministrar en el templo, para procurar que para que el pueblo pudiera conectarse con Dios. Y creo que estoy hablando a la mayoría de líderes hoy. Si a Dios nos ha entregado un ministerio, sea cual sea, hermano, sea con los jóvenes, sea en la alabanza, sea el evangelismo, sea cualquier tipo de liderazgo, los niños, sea lo que sea el ministerio de hablar, de enseñar, de predicar, sea que sea lo que Dios haya puesto en sus manos para ayudar a que el pueblo crezca y se conecte con Dios, eso se llama un ministerio. Y estudiando el tema de los levitas y cómo Dios los llamó, mire, tenemos que estar confiados que el que nos llamó y nos puso aquí en este cargo fue Dios, que Él va a tener cuidado de nosotros, porque cuando yo me hago partícipe de los business, de los negocios de mi padre, Él va a tener cuidado de mí. Pero quiero que veamos cómo esa práctica de que Dios llamaba y ponía personas a que ministraran es algo que nos han dado a nosotros también. En Primera de Pedro, en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9 dice, es un versículo que nosotros recitamos mucho. Es un versículo que nosotros no sabemos mucho y que nos sentimos muy orgullosos cada vez que lo recitamos.
Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y dice el versículo 11, comienza en mi Biblia con un título que dice, vivid como siervos de Dios. El llamado que nos está haciendo el autor de este libro en este momento es ustedes que ahora son linaje escogido, que Dios los ha llamado. Dios los llama real sacerdocio, al igual que en el Antiguo Testamento, Él llamó sacerdotes y llamó a todos esos levitas para que ministraran, para que sirvieran. Ese es el mismo llamado que Dios ha puesto hoy sobre nuestras vidas. Él nos llama por fe nación santa, es decir, un pueblo separado de Dios, separado del pecado, que tiene que consagrarse a Dios, que tiene que dedicarse a dejarse usar por Dios, un pueblo adquirido porque Él pagó el precio por nosotros con un solo propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Dios nos llama de una manera muy especial. Muchas veces nos recitamos este versículo y eso nos sube nuestra autoestima y nos hace sentir mejor porque estamos en un mundo que todo el tiempo no nos acepta, que nos dice que si no tenemos profesiones no somos válidos, si no hablamos tantos idiomas no somos buenos, si no lucimos de cierta manera, pero Dios nos llama y nos dice, ustedes son mi linaje escogido, yo los escogí, ustedes son mi real sacerdocio, yo los llamé y los preparé para que ustedes hicieran esta obra, para que usted esté ahí en este momento, en este liderazgo, para que usted en este momento esté haciendo esto y ministrando a las personas, ministrando al pueblo de Dios, ayudando a todo aquel que necesita conectarse con Dios, solo para que anunciemos lo que Él ha hecho en nosotros y lo que Él puede hacer en la vida de otros. Y pensando en ello, me doy cuenta como estudiando el tema de los levitas, si usted tiene tiempo, lea Números 3 y lea Primera de Crónicas, el capítulo 23, y va a ver la vida de los levitas como era diferente a la del pueblo en total, en general. Y eso me hace a mí preguntarme cuál era la diferencia entre los levitas y las otras tribus de Israel. Inmediatamente pienso en que, y con base en lo que leí, me doy cuenta que los levitas invertían todo su tiempo en el servicio a Dios. Así que lo que hace diferente, lo que marca la diferencia entre una persona que ha sido llamado a ser sacerdote, a ministrar, entre usted y yo que tenemos un ministerio, lo que marca la diferencia es en qué invertimos nuestro tiempo. Los levitas estaban de continuo trabajando en el tabernáculo, no tenían profesiones seculares. Um, Había algo especial acerca del sacerdote y todos los que ministraban, como los levitas en el tabernáculo, y era cómo ellos lucían, las vestiduras que usaban. Um, yo, hermano, pienso que si una persona tenía que dejar todo lo que tenía y dedicarse a servir en el tabernáculo, cuando leemos en Números y vemos cómo le asignaron todas las tareas a los levitas, les decían, la tribu, esta familia se va a dedicar a hacer esto, a movilizar estos artículos, los deben volver de la siguiente manera, primero los va a cubrir con esta cortina, los va a poder levantar de tal manera. Y hermano, el carácter de una persona que ministra, que está ahí para servir al pueblo, tiene que ser especial. Hay instrucciones que seguir. El hecho de que yo dedico mi tiempo para la obra de Dios, hermano, que es lo más valioso que nosotros tenemos, que los seres humanos tenemos, el tiempo. Yo sé que tenemos trabajos y responsabilidades, pero usted y yo que somos líderes y que Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí, nos ha llamado, nos ha ungido y nos da esa bendición de poder servir como sacerdotes y tratar de ayudar a otros a que lleguen a Dios. Hermano, yo en qué invierto mi tiempo, lo único que va a hacer la diferencia entre que yo esté consagrado a Dios, que yo lleve un estilo de vida de consagración, eso lo va a determinar es yo en qué invierto mi tiempo.
mi tiempo libre en que está invertido en irme a cine, en irme de compras, en darle deseos a mi carne, o mi tiempo yo lo invierto en escudriñar la palabra de Dios, en oración, en ayuno, en acercarme a Dios, en ir a la iglesia y servir, en ir y ayudar a otros, en compartir a otros de la palabra de Dios, en escuchar, en orar por alguien, en dar un consejo. Es momento de responder a ese llamado que Dios nos ha hecho y que nuestra vida entera refleje que somos personas consagradas y que Dios nos ha dado un ministerio, no solo en las cosas que hacemos, sino en cómo las hacemos. Una de las cosas que también identificaba al sacerdocio y a todos los levitas que ministraban y que estaban allí en el tabernáculo era cómo ellos lucían. Y como les digo, cuando estudiemos el tabernáculo vamos a poder estudiar acerca de las vestiduras de ellos. Y eso aplica hoy para nuestras vidas también, hermano. ¿Cómo luzco yo? Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida de separación y, y si yo tengo un llamado de parte de Dios, si yo he sido ungido de parte de Dios y yo he consagrado mi vida a Dios, la manera en que luzco importa, cómo me visto. Hay muchos temas acerca de la modestia y de la vanidad y hay muchas preguntas acerca de ello. Pero déjeme hoy a manera de introducción decirle que si usted y yo estamos en el ministerio y el Señor nos ha llamado para hacer algo, Él quiere que nos vistamos de alguna manera, con modestia, con pudor, con decoro. Y es un tema que vamos a estudiar en nuestra próxima lección. Pero sí importa la manera en que yo luzco. Si yo sirvo en el altar, sí importa la manera en que yo me visto. Si yo soy ujier, si yo estoy en la cafetería, si yo trabajo con los niños, la manera en que luzco debe mostrar y hablar y decir que yo tengo una vida en consagración, en separación de las tendencias de este mundo y que me someto a la palabra de Dios. Y Dios siempre ha querido de nosotros que nos cubramos, que nos vistamos con modestia, con pudor, con decoro. Otra de las cosas que nos muestra que tenemos una vida consagrada a Dios es nuestra actitud y nuestro carácter, hermano. Muchas veces nos vemos involucrados haciendo labores de servicio, pero con el carácter y la actitud equivocada. Si usted lee en los versículos que le hablo, en los capítulos números 3 y en Primera de Crónicas 23, usted se da cuenta la labor tan dispendiosa que tenían todos los levitas. Era instrucción tras instrucción. Movilizar el tabernáculo no era fácil y eso mostraba de ellos un carácter de sujeción, de sumisión. Nuestro carácter cuando hemos sido apartados para hacer algo en la obra de Dios sí importa, hermano. Es necesario tener un carácter apacible, un espíritu apacible, ser tolerantes, ser muy respetuosos entre nosotros. Que todo lo que yo hago, que la manera en que yo me comporto muestre que Cristo vive en mí. Y, y como les digo, a veces no es tan importante lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, cuál es nuestra actitud en el momento de hacerlo. Ah, no me sorprende cuando en Hechos los apóstoles dijeron, bueno, vamos a conseguir algunas personas que se ocupen de la administración del pueblo y porque lo nuestro es ir a predicar y tuvieron que llamar a algunos diáconos y uno de los requisitos era que tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio. Y uno se imagina, bueno, pero si la labor era servir y responder a las necesidades físicas del pueblo y administrar, ¿por qué tenían que haber tantos requisitos para esos diáconos? Hermano, porque si el Espíritu Santo vive en mí y si yo soy una persona que está en comunión con Dios, mi carácter va a ser bueno y créame, administrar personas no es algo fácil y más en este trabajo que es voluntario. Lo que usted y yo hacemos, lo hacemos de manera voluntaria porque el Señor nos llamó y nos puso aquí, nos dio el privilegio de hacer algo en su obra. Y vamos a cruzarnos con todo tipo de personas, pero mi carácter es lo único que va a mostrar a lo que hay de Cristo en mí.
No es lo que yo hago en sí mi labor de servicio, no es en sí mi trabajo y la excelencia con lo que lo hago, es, mire, el carácter y la actitud con la que yo me enfrento y sirvo a esta comunidad. Entonces, piense que lo único que muestra mi nivel de consagración es en qué invierto yo mi tiempo, la actitud y el carácter con lo que yo me enfrento para hacerlo y por otra parte cómo luzco. Es por eso que hay algunos códigos de conducta y de comportamiento en nuestra iglesia. Hay algunos códigos de cómo debemos vestirnos cuando tenemos alguna posición en el liderazgo y cuando servimos en el altar. Eh, Todos estos códigos no son arbitrarios, están inspirados en principios bíblicos que vamos a estudiar en nuestra siguiente lección. Así que a manera de conclusión, volviendo a nuestro texto, el ejemplo del glosario que les di, uno de los ejemplos bíblicos de consagración fue Sansón. El Antiguo Testamento nos hablaba de un voto de nazareato y es algo que vamos a estudiar a profundidad cuando hablemos acerca del tema del cabello. Pero quiero que concluyamos que Dios, a quien llama con un propósito y con un objetivo, como Él nos ha llamado a usted y a mí, nos ha puesto con un llamado especial en este momento, para este tiempo, en esta iglesia donde estamos, Él demanda algunas señales de nosotros como muestra de nuestra consagración a Él. Luego de haber estudiado a profundidad esta palabra, podemos ver que Dios es un Dios celoso, es un Dios de orden. Él demanda una vida en consagración a todos los que nos ha llamado y nos quiere usar en su obra. Note que es muy diferente, que Él llama a todos a la salvación y todas las personas, el que crea en su nombre y el que nazca de nuevo va a ser apto para salvación. Pero todos aquellos que Dios nos ha llamado para servir en su obra, necesitamos tener unos estándares de vida diferentes. Al igual que Él consagró y separó todo lo que iba a ser usado en su tabernáculo, si usted y yo estamos sirviendo en la obra de Dios, debemos tener patrones de conducta diferentes. Debemos, no es opcional, debemos lucir de una manera diferente y con la manera en que invertimos nuestro tiempo también vamos a mostrar nuestra consagración a Dios. No solo hemos sido llamados a vivir separados del pecado, hemos sido llamados a entregar, a dar, como dice la palabra consagración, a ofrecer algo extra, a ofrecer algo diferente. Y aunque, hermano, esta consagración es voluntaria, nace de su corazón como resultado de un llamado que Dios ha puesto en su vida, que un día Dios le mostró una visión, un día Dios le puso un sentir en su corazón y le dijo, yo te he llamado para hacer esto, uh, pero usted debe rendirse voluntariamente y responder a ese llamado que Dios le está haciendo. Es necesario que vivamos una vida consagrada. Sepamos que todo lo que Dios hizo en la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz, Él nos entregó todas las armas que usted y yo necesitamos para vivir una vida en santidad. Pero vivir una vida en consagración va a requerir un sacrificio extra, correr la milla extra. Pero estamos facultados con la presencia del Espíritu Santo en nosotros para alcanzar ese estilo de vida de consagración al que Dios nos está llamando hoy a usted y a mí como líderes. Así que ánimo, sigan adelante, el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, aunque es en diferentes áreas, el llamado que tienen los jóvenes es diferente al que yo tengo, el llamado que tienen las damas es diferente al que tienen los caballeros, todos con el mismo propósito de formar al cuerpo de Cristo, de ayudar a que la gente, a que el pueblo se conecte con Dios, todos igual de importantes, pero en esencia son diferentes. Uh, pero eso no cambia las reglas del juego y eso no cambia que debemos aceptarlo y asumirlo con madurez, con mucho respeto y sometiéndonos a todos estos patrones de comportamiento que debemos tener como ungidos de Dios, como personas consagradas para el servicio de Dios. Como les digo, en el siguiente video vamos a hablar acerca del tema de la modestia y cómo debemos lucir y acerca del cabello.
Este voto de Nazareato nos habla mucho acerca de la señal que Dios puso sobre el cabello para mostrar que, que había una persona separada para un propósito específico. Y quiero que se lleve hoy en su mente que mi Dios, nuestro Dios, es un Dios de símbolos, que a Él sí le importa, que la cultura y que en el mundo en el que vivimos hoy dice, no importa cómo luzcas, la gente tiene que aceptarte, pero a mi Dios le importa. A Él es un Dios de detalles, que Él nos ha entregado señales, Él nos ha hecho cosas hermosas, Él es un Dios de detalles, piensa en eso. Y para mostrar mi compromiso y mi entrega y mi pasión por la obra de Dios, yo debo aprender a mostrarlo a través de esas señales y aplicar todos esos símbolos de autoridad y de rendición sobre mi vida. Así que sigamos adelante. Espero este video haya sido de bendición. Um, por favor, asegúrese de contestar el cuestionario que voy a publicar en unos minutos. Es acerca de este video que reemplazó la clase que hoy no pudimos tener allá presencial. Entonces voy a publicar un cuestionario con algunas preguntas sobre el video. Asegúrese de ver el video, de tomar notas y de contestar este cuestionario y desde la comodidad de su casa. Así que disfruten. Espero este video haya sido de bendición y el Señor les bendiga.